Qué alegría poder reencontrarnos nuevamente con ustedes aquí en el programa Si Puedes Creer, Todo es Posible. El tema que estaremos desarrollando hoy es fortaleciéndonos en medio de la debilidad. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, es una bendición venir a compartir un programa más. La verdad que es un tema muy interesante porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos damos cuenta que hay algo en nosotros que no podemos superar, ¿no? O que en ciertos momentos en la vida nos encontramos con alguna pared y nos damos cuenta que somos limitados, ¿no? Por eso es tan importante tocar el tema de la debilidad hoy en un mundo donde todos se muestran fuertes, donde todos se muestran autosuficientes, donde todos se muestran que son capaces de todo. Qué mejor que a sincerarnos, ¿no? Un poco, sincerarnos y decir la verdad, que hay situaciones en las cuales las cosas se nos van de las manos y que a veces no las podemos controlar, ¿no? Áreas en las cuales tenemos debilidad. Y qué mejor que reconocerlas y encontrar a la luz de la Biblia una solución y una respuesta para estos temas. Vos sabés que en la Biblia, en Segunda de Reyes, en el capítulo 5 y en el verso 1, nos habla de un general que se llamaba Naamán, del ejército del rey de Siria, ¿no? Sí. Dice que era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Este era hombre valeroso, en extremo, dice, pero leproso. Claro. Él tenía muchas virtudes, muchos talentos, sin embargo, podemos ver que estaba pasando, por un momento difícil en su salud, ya que tenía lepra. Hoy por hoy esa lepra representa también el pecado. ¿Cuánta gente que quiere hacer las cosas bien delante de Dios, pero tiene lo que estamos hablando en este programa, ¿no? Debilidades que van empañando esa búsqueda que ellos tienen hacia Dios y de repente se sienten manchados, se sienten debilitados, se sienten frustrados y viven una vida cristiana pidiéndole a Dios, lógicamente, otras veces agradeciendo, pero sobre todo arrepintiéndose constantemente porque fallan, caen en esa debilidad y una y otra, y se sienten mal. Hay comentarios muchas veces de personas que no entienden el mundo espiritual y ellos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque hay gente que es hipócrita, ¿no? Y yo creo sinceramente que en la iglesia la mayoría de las personas no son hipócritas, porque una persona hipócrita es el que dice que ama a Dios, que quiere hacer su voluntad, hacer las cosas que a Dios le agradan, se muestra como santo, pero en el interior no quiere saber nada con eso, quiere hacer la suya, no le importa lo que opina Dios, y eso sería hipócrita. Pero yo creo que toda la gente que va a la iglesia, de alguna manera u otra, busca hacer las cosas que a Dios le agradan, y esas debilidades en las cuales por ahí cae o es recurrente, lo van frustrando. Pero este es un día donde podemos tener una respuesta a esas debilidades. Sí, creo que el ejemplo es que a veces sentimos que corremos con un paracaídas atrás, ¿no? Que decimos, quiero avanzar en la vida, pero hay cosas que me detienen, hay cosas que no me permiten salir adelante, ¿no? O como cuando vemos a veces los entrenamientos, ¿no? De los futbolistas que se ponen un elástico y vuelven para atrás, ¿no? Entonces, a veces damos 4 o 5 pasos bien y de repente hay algo que nos trae otra vez para atrás, ¿no? Esa debilidad la podemos llamar un problema familiar, la podemos llamar quizás el hábito de mentir, el hábito de engañar, celos o quizás odios, rencores, tristezas, depresiones, ¿no? Que uno dice estoy bien 4 o 5 días, pero de repente viene o el sentimiento de culpa, o viene la depresión, o viene la tristeza, o el miedo, o cuántas cosas, ¿no? Que nosotros pensamos que vamos a avanzar y de repente nos detienen, ¿no? Esas son muchas veces áreas débiles en nuestras vidas que si no aprendemos a encontrar la fuerza en el Señor, en Jesús, en Dios, tarde o temprano nuestras vidas se van a detener, se van a estancar y no vamos a poder avanzar en el ritmo que uno quisiera y más que nada en el ritmo que Dios quiere. Así es. Hay un pasaje bíblico en Hebreos 12:1 que dice, por tanto nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hablábamos de Naamán. Todo muy bien, Naamán, pero tenés lepra. Todo bien, las personas, pero hay pecados, hay debilidades. Entonces, ¿Dios qué dice? ¿Qué le dijo a Naamán? Le mandó a decir por medio del profeta Eliseo que se zambulla 7 veces en el río Jordán y a la 7ª iba a quedar limpio, ¿no? Dios quiso limpiarlo. Dios quiere también mejorar a las personas, fortaleciéndolo en medio de esas debilidades, para que no caigan, sino que al estar fortalecidos puedan verdaderamente llamarse, como dice la Biblia, más que vencedores, ¿no es cierto? Lo que Dios quiere es sacar ese pero de nuestras vidas, ¿no? Ese pero que nos detiene, ese pero que nos frena, ese pero que a nosotros muchas veces nos quita incluso la felicidad, ¿no? Porque por ahí uno ve a la persona desde afuera y dice, este tiene todo, la verdad que Sí. tiene un trabajo, tiene una casa, quizás un buen pasar económico, tiene salud, pero esa persona sabe que en su interior hay algo que no puede solucionar. Puede ser quizás está todo bien, pero tiene un hijo con el cual tiene problemas constantemente, o tiene problemas con su esposa, o hay en el interior un conflicto, ¿no? Que no puede solucionar. O hay adicciones, vicios, Exactamente. Engaños, ¿no? Promiscuidad, adulterio, etcétera, etcétera, donde tiene esas debilidades escondidas que solamente Dios sabe, Claro. y esa persona, ¿no? Que lo van frustrando y lo va frenando, porque creo que cuando le erran al blanco, que precisamente eso quiere decir la palabra pecado, errar al blanco, ¿no? Así es. Ese hombre o esa mujer que es infiel, lógicamente sabe que está cometiendo un acto de deslealtad, ¿no? Y por más que se haga el vivo delante de todo, cuando después está con su esposa, siente culpa, se siente una persona que ha fallado, ¿no? Claro. Y que necesita el perdón. Bueno, Dios puede perdonar, Dios quiere perdonar, Dios dice la Biblia que es un Dios donde su misericordia es eterna. Y cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón íntegro, Él nos perdona. Es más, en la Biblia tenemos un montón de personajes bíblicos donde han fallado, ellos dejaron ser restaurados por Dios y cumplieron el propósito que Dios tenía en su vida. Claro que sí. La Biblia es una prueba más, ¿no? De la veracidad de la Biblia, porque no nos muestra hombres perfectos, Ahí está. no nos muestra superhéroes, ¿no? Todos los personajes que aparecen en la Biblia son personas de carne y hueso que en algún momento está registrado que han fallado, Es verdad. que se han equivocado. ¿Por qué? Porque son seres humanos y eso nos tiene que servir a nosotros como un aliento para darnos cuenta que Dios puede hacer cosas maravillosas con nuestras vidas A pesar de nuestros errores. Mira vos. Por ejemplo, el profeta Isaías, ¿no? Este hombre siervo de Dios que profetizó nada más y nada menos que el martirio y la muerte del Mesías, de Jesucristo. Sin embargo, cuando él tiene un acercamiento a Dios, dice las Escrituras allí en el capítulo 6, ¿no? Sí, 6 del 1 al 8 habla de que un ángel se le acerca y con un tizón encendido le toca sus labios, ¿no? Porque él era, dice, un hombre de labios inmundos. Y él tenía temor, ¿no?, de acercarse a Dios porque pensó que iba a perecer, porque no era digno. Ahora, se dejó transformar por Dios y en su boca, en vez de tener palabras inmundas, tuvo nada más y nada menos que el mensaje profético de Dios. Y qué mensaje, ¿no? Porque terminó profetizando que Jesucristo iba a venir a la tierra y cómo iba a venir. Profetizó que iba a nacer de una virgen, ¿no? Exactamente, ¿dónde iba a nacer? Dónde iba a nacer, cómo iba a ser martirizado, cómo iba a morir, rodeado aún de pecadores, pero iba a ser sepultado también en un sepulcro de ricos. Que iba a perdonar nuestros pecados. Que iba a perdonar nuestros pecados. Semejante siervo de Dios, podemos decir, usado por Dios tremendamente para dar esas palabras, ¿no?, tan certeras. Y vemos que la Biblia registra que él en realidad tenía problemas con su lengua, ¿no?, de que hablaba a veces cosas que no correspondían. Y cuántas veces, ¿no?, hay personas tan capaces, tan
aptas para tantas cosas, pero a veces dicen un bocadillo de más y como quien dice la embarran, Una ¿no? debilidad. Y uno se siente a veces que todo se desploma por esa debilidad. O hay gente que se siente indigna, ¿no?, de Dios, porque se enfoca justo en, no, ¿qué voy a ir yo a la iglesia? ¿Qué voy a conocer a Dios yo si soy una persona con esto y con lo otro? Bueno, Cristo justamente funda la iglesia, ¿no?, para que vengan a Él, no gente que se cree justa, sino pecadores al arrepentimiento, porque en realidad la mayoría de las personas se cree buena, ¿no? Si yo no oí ninguna persona todavía que me diga, mira, yo soy malo, ¿no? Todos se creen buenos. Ahora, si todos fuéramos buenos, ¿para qué vino Cristo a morir? Vino a morir por los pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Lo podemos llamar pecado y cuando lo podemos llamar debilidad, y cuando esa debilidad es consumada, lo podemos llamar pecado. Ahora, la gente se siente mal con el pecado, con cargar esa culpa. Por más que por fuera digan, no, está todo bien, yo soy libre, haciendo lo que quiero. Y Jesucristo dijo estas palabras, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y la conciencia misma lo va acusando y van teniendo un peso y se van sintiendo indignos y la gente se va aferrando después, como dije, a las adicciones. Otros terminan lamentablemente con su vida, cuando tenemos un Dios que nos quiere fortalecer en las debilidades y perdonar precisamente nuestros pecados. Isaías por ahí no todos lo conocen, pero sí conocen a Pedro. Pedro es muy conocido, ¿no? Como Pedro, en una oportunidad el mismo Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando Pedro le decía, mira, no vayas a la cruz, que vas a morir, ¿para qué tanto sufrimiento? Y Cristo se da cuenta que estaba influenciado por el mismo diablo. O sea que un Pedro que se dejaba usar por el diablo, ahora termina siendo un Pedro restaurado por el Señor, donde él anteriormente había mentido, había blasfemado, había dicho cosas que no eran convenientes hacia el Señor Jesús, y de repente es transformado y perdonado. Y termina siendo el gran apóstol Pedro. Pero fue transformado y fortalecido en su debilidad. ¿Qué te parece si vamos a un tema musical? Sí, cómo no. Seguimos con este tema tan apasionante, fortaleciéndonos en la debilidad. Después vamos a leer ese texto tan importante, ¿en quién nos podemos fortalecer en medio de la debilidad? Ya volvemos. No me alcanzan las palabras para expresar mi gratitud en medio de la prueba. Mi esperanza has sido tú, jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy gracias.
tú nunca me has fallado. En tu palabra yo descanso. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Aquí seguimos con el tema fortaleciéndonos en la debilidad. ¿Qué nos dicen las Escrituras, Joel? Hay un pasaje que es muy famoso, que lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Él sentía en su vida también cierta debilidad y la palabra de Dios nos habla aquí que él le pregunta al Señor y le dice, bueno, ¿cómo puedo sacar esta debilidad? No soporto esta debilidad que tengo en mi interior. Y Jesús le responde lo siguiente. Por 3 veces le rogó, dice. 3 veces le pidió y en la tercera el Señor le responde y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que en medio de la debilidad hay que recurrir a Cristo. Claro. Hay que fortalecernos en Él. Poner nuestra carga, nuestra vida, esa debilidad para poder obtener de Él las fuerzas necesarias para no caer. Exactamente, para no caer, porque la clave está primero en reconocer nuestras debilidades, ¿no? No tratar de maquillarlas o disimularlas, sino ser sincero delante de Dios. Total, a fin de cuentas... Dios lo sabe. Exactamente, Dios sabe. Dios nos ve. Todas las cosas, no hay nada que nosotros le podamos ocultar a Él. Por lo tanto, ganamos tiempo si somos sinceros. El que encubre su pecado no prosperará. Más el que lo confiese y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia, ¿no? Dios es un Dios misericordioso y a Él le gusta que le vayamos de frente, ¿no? Con sinceridad y decirle, Dios, yo quiero hacer las cosas bien, pero esto me está costando. ¿Será que el hombre quiere engañar a Dios? Ocultando. Es imposible. Dios no nos ve. Dios ve todas las cosas, es imposible engañarlo. Y al no alcanzar al no confesar y apartarse, no alcanza la misericordia de Dios. Y lamentablemente estamos viendo el mundo que claro, tenemos, se ¿no? sumergen las personas cada vez más en sus maldades, en sus culpas. En esas debilidades para mal. Exactamente, las encausan de una mala manera y terminan cometiéndose actos, bueno, que no solamente se perjudican a sí mismos, sino también a los demás, ¿no? Porque aquel que miente engaña a otras personas, aquel que engaña a su familia está lastimando a sus seres queridos, aquel que realiza diferentes actos que la Biblia llama pecado, no solo se perjudica a sí mismo, sino también a todo su entorno y a su alrededor. Pero la Biblia nos muestra claramente la salida, ¿no? Reconocer esta debilidad y decirle a Dios que nos sustente con su gracia. ¿Qué significa la gracia? Es el regalo inmerecido de Dios, ¿no? Ese poder que viene a nosotros cuando le aceptamos a Jesús y le decimos, hay situaciones en mi vida que yo no las puedo controlar. Por lo tanto, lo que quiero hacer, Señor, es que vos controles, que vos tomes el timón y puedas dirigir esa área de mi vida, que si yo la manejo, la voy a llevar el barco al hundimiento. Si yo manejo ese auto, lo voy a estampar, lo voy a chocar. Pero si yo entrego el timón de esa área de mi vida en la cual soy débil a Jesús, Él la va a llevar a un buen puerto. La gente que por ahí nos está viendo por primera vez, dice, ¿cómo hago para entregarle la vida a Jesús? Queremos decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestro interior y Él comienza a gobernar las distintas áreas que nosotros voluntariamente le ponemos a Él. Claro. Él no va a tomar nada que nosotros no le entreguemos. Entonces, el Espíritu, no es que Jesús está lejos, ya. Jesús está sentado a la diestra de Dios, pero la tercera persona de la divinidad está con nosotros. Está acá, es el que puede dirigirte, dice, Él los guiará. Él será el maestro, Él es el que te va a ayudar a tomar decisiones, Él es el que te va a fortalecer, el que te va a consolar, porque si no la persona está sola, es por su propio espíritu, un día está bien, un día está mal, toma decisiones equivocadas, se deja guiar por sus sentimientos solamente y no tiene una guía, un gobierno, ¿no?, de parte de Dios en su interior, y por eso la gente cada vez va perdiendo más esos valores tan importantes
de la familia, del amor, de la fraternidad, de la sinceridad, del respeto, de la honestidad, de la integridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios viene a vivir con vos, Él te va a ir llevando a ese modelo, ¿no? El modelo de Dios. Vos hablabas de confesar, de hablar con Dios, y mirá, cuando David también él se equivoca, ¿no? Como vos hablabas que todos los personajes bíblicos se equivocaron, menos Jesucristo, ¿no? Como hijo de Dios nunca se equivocó, como hijo del hombre tampoco nunca se equivocó, él siempre hizo lo correcto. Y dice David al equivocarse: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Claro, cuando las personas conocen las Escrituras, ahí vos te vas dando cuenta de lo que es pecado. Porque como dijimos, hoy todos se creen buenos, pero cuando vos ves las Escrituras, ahí te das cuenta cuánto fallamos a Dios, y eso te lleva a ser íntegro con Dios y a reconocer el pecado. David, que se equivocó, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, se equivocó, se arrepintió y Dios lo restauró. La Escritura es la vara que nos mide, ¿no? Nuestra bondad. Cuando nosotros queremos decir cuán bueno soy, bueno, tengo que medirme con los parámetros de la Biblia. Claro, ¿no? Y ahí me doy cuenta que me falta, y mucho. Por eso interviene Jesucristo para fortalecer mi vida cuando yo le entrego mi debilidad. Jesús, que es bueno, me tengo que comparar con Jesús. Compara mi vida con Jesús. Él dio la vida por gente que ni conocía, no solo por su pariente, familia, no. Dio por toda la humanidad. Pecadores, en síntesis, enemigos de Dios, que hacíamos lo contrario, y Él muere por nosotros. Él murió. ¿Qué mejor ejemplo? Por sus propios enemigos, para rescatar a sus enemigos. Él murió por cada uno de nosotros, habiéndole fallado, ¿no? Dice el apóstol Pablo: alguno quizás osa morir por el bueno, pero Cristo murió por nosotros, los pecadores, que éramos pecadores. Así que si uno puede igualar el carácter de Cristo, la verdad, díganme dónde está, porque no hay nadie sobre la tierra que pueda tener semejante bondad, ¿no? Ahora, si nosotros nos comparamos con Él, no alcanzamos ese parámetro, Él en su bondad nos dice: yo les doy mi gracia, les doy este regalo inmerecido de la salvación, y que aún en sus debilidades pueden fortalecerse en mí. Muy bien, quedó muy claro, Joel, el tema, fortaleciéndonos en medio de las debilidades a través de nuestro Señor Jesucristo. No caigas. Toma decisiones correctas con la fortaleza y con la ayuda del Señor. Poné tu